Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Sin duda alguna, Masters, el episodio 3, La venganza de los Sith, guarda los momentos más complejos y algunas de las batallas más importantes en toda la saga de Star Wars. No por nada, para muchos de nosotros es una de nuestras películas favoritas en la historia. Y particularmente, el duelo con el sable de luz entre Anakin Skywalker y Obi-Wan Kenobi en Mustafar fue una de las cosas más anticipadas incluso antes de que surgieran las precuelas. Porque a ciencia cierta, muchos de quienes crecimos con la trilogía original, sabíamos cómo de alguna manera jamás vista, Anakin Skywalker terminaría brutalmente quemado para terminar por convertirse en ese ser de armadura oscura denominado como Darth Vader. Y no puedo dejar de recalcar aquí que el resultado que tuvimos en el episodio 3 en el combate de maestro y aprendiz fue sin duda impresionante, con una agilidad y un nivel de acrobacia pocas veces visto en Star Wars, que fue claro, increíblemente aderezado por la banda sonora de la Batalla de los Héroes de John Williams. Y desde luego, el final de ese épico combate entre Obi-Wan y Anakin ya se ha vuelto todo un clásico, en ese momento en que Anakin decide ignorar el terreno alto de Kenobi, y así el sabio mentor terminó acabando en el momento justo a la mayor amenaza de la galaxia, víctima de su propia soberbia, y todo porque el ex Padawan no respetó una lección tan básica y fundamental para el combate: el que tiene el terreno alto siempre tendrá la ventaja. Pero ¿qué tal si les dijera, Masters, que esa escena, tal cual como sucedió en el episodio 3, originalmente no fue pensada de esa manera, sino que en realidad para la finalización de ese combate entre Obi-Wan y Skywalker se pensó una forma muy distinta a cómo el Jedi terminaría derrotando al Sith? Un momento que en realidad nunca vimos porque no terminó llegando al corte final de la cinta, sino que únicamente se conceptualizó como una forma muy distinta, donde propiamente ese momento icónico del terreno alto no estaría tan presente. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Pues justamente la respuesta a esto, Masters, la tenemos en el libro del arte del episodio 3, La venganza de los Sith, que es una excelente fuente para conocer cómo se creó esta película, al igual de cómo se fueron desarrollando los personajes y escenas tan importantes para el film como incluso esa del combate entre Anakin y Obi-Wan desde cero. De hecho, este libro del arte en torno al combate final en Mustafar nos aporta muchos detalles visuales muy interesantes y curiosos. Ya que, por ejemplo, George Lucas declara ahí que siempre tuvo muy en claro que al llegar a este mundo de lava al final del filme, todo visualmente mantuviera estilos monocromáticos donde únicamente el rojo y el negro predominaran en la imagen, algo que se retrata muy bien en los artes conceptuales del episodio 3, pero que también en repetidas ocasiones está presente por toda la batalla final de la película. También, claro, este libro nos muestra cosas tan distintas sobre cómo se había conceptualizado que quedaría un Anakin totalmente quemado, un tanto bastante similar a como terminó resultando todo, mostrándonos al ex Jedi ya sin cabello y quemado, incluso también conceptualizando esas siniestras cápsulas médicas en las que Palpatine lo terminaría poniendo tras sus quemaduras. Pero en cuanto a la creación del combate de Anakin contra Obi-Wan, podemos ver un montón de escenas diversas, ya que incluso en un cierto momento de la película se tenía pensado que Obi-Wan y Anakin hasta pelearan contra un monstruo gigante de lava, algo que claro complicaría su combate porque no solo se tendrían que defender de sus propios tajos, sino también de los colmillos y de la cola de esta criatura, algo que sin duda es interesante pero que a final de cuentas se desechó. Sin embargo, con respecto a esa forma que nunca vimos en cómo Obi-Wan derrotaría a Anakin Skywalker, hay varios detalles muy curiosos donde básicamente este libro nos muestra muchas de las secuencias de batalla para terminar ahí en la escena final donde el Jedi vencería a la hora Sith. Ok, pero ¿cómo se daría esto? En sí, Masters, el libro del arte nos explica muchas cosas de elementos que sí llegaron al corte final de la película y que parece ser siempre estuvieron incluidos a diferencia del monstruo de lava, ya que por ejemplo todo el combate dentro de la instalación minera a un lado de los barandales siempre fue considerado para que ahí los dos se repartieran estocadas. Incluso se nos explica que esta parte de la batalla de los barandales siempre estuvo inspirada en el Imperio Contraataca, justo en la parte del combate que sostuvieron ahí Luke Skywalker y Darth Vader en una estructura muy similar que veía hacia el vacío en la ciudad de las nubes. Pero después el libro muestra cómo parece ser la intención de los creadores exponer cada vez en mayor medida a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker a la lava. Esa pues sería la parte más estresante del combate para así llegar al punto climático, ya que en muchos momentos ahí se nos muestran escenas con los dos expuestos en mayor medida al fuego y con las plataformas mineras desmoronándose como terminó sucediendo también en la película. Sin embargo, aquí es donde llega lo más revelador e importante sobre la forma en que se pensó que Kenobi venciera a Skywalker, ya que eso
esto se daría precisamente en esa persecución que aparentemente tendrían entre las plataformas. Es curioso que pareciera haber una persecución, aunque claro, en el resultado final de la película solo hubo un par de plataformas móviles en las cuales ellos se suspendían a unos escasos centímetros de los ríos de lava debajo de ellos. El caso es que Anakin y Obi-Wan, ya hacia el final de su pelea, estarían suspendidos varios metros sobre esas plataformas. Y justo un apartado en el libro del arte titulado La caída de Vader, toma 1, nos muestra los storyboards originales que se hicieron entre el 2 y el 23 de mayo de 2003. Esto justo 2 años antes del estreno de la cinta en los cines. Cabe señalar que todas estas imágenes fueron originalmente trazadas por Derek Thompson, uno de los ilustradores que participó en ese proceso creativo de hacer justo esta primera secuencia de imágenes para explorar la derrota de Anakin ya convertido en Vader, incluso ahí detallando al Sith con un sable de luz rojo. Aquí pues se nos relata que George Lucas necesitaba analizar las posibilidades y sobre todo los específicos de cómo se daría la derrota de Vader para así pasar al proceso de producción de la cinta. Es entonces que por eso ya veríamos tan expuestos a Anakin y a Obi-Wan ante los ríos de lava, suponiendo aquí la inevitable derrota de alguno de los dos, montados ya ahí sobre una de esas plataformas móviles. Aquí pues parecería que Skywalker estaría consumido por su propia oscuridad. Tendría claro grandes aires de soberbia, decidido acabar con su antiguo maestro al estar tan cerca de él en la plataforma y al no haber escape. Este elemento, como lo podemos ver en el Storyboard Masters, es sin duda muy similar a como terminó quedando en el corte final de la película, justo antes de que Obi-Wan terminara saltando de la plataforma hacia una loma para tener el terreno alto. Pero a partir de aquí, todo sucedería de una manera muy diferente como nos muestran los siguientes concepts, ya que Anakin, embriagado en su furia, haría un corte transversal con su sable de luz rojo en contra de Obi-Wan. Pero el Jedi haría una rápida maniobra aprovechando el movimiento hacia atrás de Anakin para agacharse, evitando el corte en el último momento. Y en ese instante, súbitamente, Obi-Wan, con un corte horizontal, cortaría los dos pies de apoyo de Vader sobre la plataforma, haciendo que con el contundente golpe perdiera el equilibrio de inmediato. Pero no solo eso, la imagen siguiente nos muestra que el Jedi se levantaría y haría un empuje final con todo y su sable para hacer caer a Anakin de la plataforma varios metros hasta el suelo, pero jamás ahí cayendo sobre los ríos de lava. Es interesante este golpe porque Kenobi actuaría totalmente como un Jedi, solo desarmando a su oponente y dejándolo totalmente incapacitado, para así tirarlo en el suelo y no en la lava, aunque bien pudo haber hecho esto. Y claro, la caída hacia el suelo sería tal para Skywalker que cuando uno quedaría ahí arriba en la plataforma y el otro en el suelo caliente, ahí de nuevo Kenobi tendría el simbolismo del terreno alto. Es entonces que las últimas escenas de estos primeros storyboards nos muestran que Anakin, por el impacto, terminaría rodando muy cerca de los ríos de lava, como también pasó en la película. Y entonces el Sith miraría al Jedi desde el suelo. Vader pues ya estaría totalmente consumido por su propia oscuridad y con ambas manos intentaría arrastrarse, hasta que en ese momento una llama lo alcanzaría detrás de sí de parte de esos infernales ríos de lava, y el Sith ahí comenzaría a quemarse enfrente de quien un día fue su maestro. Si analizamos estos últimos 4 Concept Masters, es prácticamente lo que pasó en el resultado final de la venganza de los Sith, solo con el pequeño gran detalle de que Anakin ahí solo tendría una mano y en los storyboards aún tenía las dos. Pero la sensación que cada plano transmite en el storyboard es prácticamente idéntica a la película, y eso que fue la toma 1 de la caída de Vader. Claro, como bien sabemos, muchos de estos elementos de la plataforma se mantendrían en el filme, al igual que esto último de la orilla del río, pero la estrategia que usó Kenobi para eliminar al Sith sería muy pero muy distinta, haciendo un movimiento único para cortar los dos pies de Anakin, algo que dejaría mucho mejor parado al Jedi y en un ridículo mucho mayor a Vader. Quizás pues precisamente por eso se cambió para ver el resultado final que tuvimos en la película a una enseñanza mucho más profunda y básica en combate con el sable, como la que terminamos viendo de un Obi-Wan teniendo el terreno alto, advirtiéndole a quien un día fue su amigo para que no cometiera una tontería que le costara su vida. Así que, como nos podemos dar cuenta, muchos elementos de esta primera toma en ilustración sí se mantuvieron en la película, pero al igual muchos otros no. Y eso es lo interesante, como también pudimos ver en otras cosas que solo se
exploraron a nivel de concepts. Sin embargo, Masters, desde mi punto personal de vista, creo que el resultado final que tuvimos en pantalla con el gran salto de Kenobi y su advertencia final es mucho más simbólico para concluir ese momento y deja muy bien parados a los dos, representando a cada uno de los dos lados de la fuerza. Uno por su parte paciente y esperando el error del Sith, mientras que el otro ya estaba consumido por sus emociones y se creía invencible. Y eso, claro, como bien sabemos, terminaría siendo el más grande error que provocaría la gran tragedia en la vida de Darth Vader. Pero si también te interesa conocer toda esa historia de cómo Anakin e incluso Obi-Wan en el canon pretendían dejar la Orden Jedi de una sorpresiva y filosófica manera, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.